Esta semana se han conocido unas declaraciones del cardenal Miller, prefecto de Doctrina de la Fe. Se refería a los dubia, a las preguntas hechas por 4 cardenales al Papa y que todavía no han tenido respuesta. El cardenal Miller decía en sus declaraciones que tenían todo el derecho esos cardenales a hacer las preguntas que consideraran pertinentes al Santo Padre, pero le parecía mal que estas dubias, estas preguntas, se hubieran hecho públicas porque, dice, eso crea una situación de tensión en la Iglesia innecesaria porque, según él, no está en riesgo la fe. Junto a estas declaraciones, unos días antes, el cardenal Burke, uno de los firmantes de esas 4 preguntas, había hecho también otras diciendo que, fuera como fuera, si no había respuesta, se iba a producir la reprobación pública del pontífice. Como ven, estamos entrando en una situación donde el conflicto se acentúa y donde parece que el escenario es una especie de todos contra todos. Esto, como decía la semana pasada, a mí me produce un gran dolor. Ya no quiero entrar en quién tiene razón. Creo que hay que constatar una cosa, y es que la unidad de la Iglesia se está deteriorando. No solo, como citaba la semana pasada, por casos donde en un mismo país unos obispos públicamente dicen una cosa y otros dicen otra, unos permiten una cosa, otros no. Eso hasta ahora seguramente había sucedido en estos años, pero no a nivel de obispos o de conferencias episcopales, y cuando ocurría, había pasado por ejemplo en Alemania con el tema de la comunión de los divorciados, había siempre enseguida una respuesta del Vaticano a propósito de aquello, diciendo que se podía o que no se podía. Pero no es solamente esto, digo, estamos ante el riesgo de romper la unidad de la Iglesia, y este es un riesgo, creo yo, creciente. Es un tema tan importante la unidad que realmente es una nota significativa de la Iglesia y la considero esencial. El Señor, poco antes de salir ya de donde había hecho la última cena, camino del Huerto de los Olivos, pronunció eso que se llama la oración sacerdotal o el testamento de Jesús, y le pidió al Padre precisamente por la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Es decir, la unidad es la base de la efectividad apostólica. Además, la unidad es llamémosle así, materia prima sobre la que va a producirse una presencia real del Señor. Lo mismo que el pan y el vino es la materia prima sobre la que se produce la Eucaristía, la unidad es también esa materia que permite que el Señor esté presente donde 2 o más de sus discípulos están unidos en su nombre. Si falla la unidad, ¿cómo vamos a hablar de catolicidad si en un sitio se dice una cosa y en otro otra? Y si no hay unidad y no hay catolicidad, ¿cómo vamos a hablar de santidad? Si unos consideran que ser santo es esto y otros consideran que ser santo es lo otro. ¿Y en qué quedaría entonces la apostolicidad de la Iglesia? Quizá en un mero ejercicio arqueológico. Por eso es fundamental defender la unidad. Y para eso creo que tenemos que aumentar, intensificar la oración. Pero además también tenemos que hacer otra cosa, y creo que fue el Papa Benedicto el que nos dio en su momento la clave de cómo saldríamos o de cómo podemos salir en este momento tan delicado adelante sin que se rompa esa unidad. Como es sabido, el Papa Benedicto fue elegido como vicario de Cristo en abril del 2005. Pocos meses después, diciembre de ese mismo año, tuvo su primer discurso a la Curia Vaticana. Es digamos, el discurso ad intra. Después viene en enero el discurso a los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Pero en ese discurso, normalmente el pontífice toma el pulso de cómo está la situación interna de la Iglesia. Por supuesto que habló de muchas cosas en él, pero como se había celebrado en ese año 2005 el 40 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, aprovechó para hablar de él. Hizo una de esas intervenciones suyas realmente de maestro, magistrales. Habló de que el Concilio Vaticano II se había interpretado por algunos con lo que él denominó una hermenéutica, es decir, una clave de interpretación, una hermenéutica de ruptura, de discontinuidad, como si la Iglesia empezara con el Concilio Vaticano II. Incluso, dijo, estos llegaban a despreciar los propios textos conciliares porque consideraban que eran fruto de un consenso, de un pacto, y que no representaban el auténtico espíritu del concilio. Yo invito
a los que tengan tiempo y ganas a que busquen ese discurso en Internet, lo encontrarán y verán qué interesante es el diagnóstico que hace el Papa Benedicto en el 2005 de lo que habían sido los 40 años precedentes desde el concilio. Y dijo que el concilio realmente tenía que haberse interpretado, y en algunos casos, por supuesto, así se hizo, con una hermenéutica, una clave de continuidad o de reforma, que para él era lo mismo. ¿Qué significaba? Que se asumía lo anterior, que no se despreciaba lo anterior, mientras que la hermenéutica de ruptura creaba una iglesia postconciliar, teórica, que incluso, dice el Papa, desprecia el propio concilio porque lo considera fruto de un pacto. La hermenéutica de continuidad o de reforma asume todo lo anterior, lo asume y, por supuesto, como ha hecho la Iglesia, siempre da un paso adelante, pero sin despreciarlo, sin destruirlo, evitando que se creen esas dos iglesias preconciliar, postconciliar, que terminaría, y así llevamos, por desgracia, 50 años en este momento, terminarían por generar un cisma. Hay que evitar eso. Y repito, creo que es el Papa Benedicto el que nos da la clave sobre cómo tenemos que actuar ante la exhortación apostólica Amoris Laetitia. En la exhortación hay muchísimas cosas muy bonitas, muy buenas, muy enriquecedoras. Creo que hasta los más encendidos de sus críticos lo tienen que reconocer así, y si no es que no lo han leído. Hay capítulos que son realmente una base para la catequesis familiar. Hay un capítulo, sobre todo el capítulo 8, que ha generado confusión, que ha generado ambigüedad, que es sobre el cual están centrándose los dubia, las dudas, las opiniones extremas de aquellos que quieren leerlo con una hermenéutica de ruptura. Creo que la solución, repito, es la que nos da el Papa Benedicto. Aceptemos todo lo positivo, que es muchísimo, que hay en Amoris Laetitia, y aquello que es conflictivo, eso interpretémoslo, leámoslo, apliquémoslo con una hermenéutica de continuidad. Es decir, teniendo en cuenta que ningún papa va a despreciar las enseñanzas de los papas anteriores, porque estaría creando un precedente para que el siguiente despreciara las enseñanzas que él mismo está dando. Si nosotros en este momento, primero, rezamos, pedimos el don de la unidad de la Iglesia, y segundo, leemos la Amoris Laetitia con esa hermenéutica de continuidad, que ha sido lo que personalmente he hecho desde el primer momento, desde que se conoció la exhortación apostólica, y me ha costado ciertamente muchos insultos por parte de algunos. Si nosotros leemos esa exhortación con la hermenéutica de continuidad que dijo el Papa Benedicto, podremos encontrar un camino para que no se produzca la ruptura en la Iglesia. Pero vuelvo a repetir, tenemos que rezar mucho. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.